Saludos, mis queridos hermanos y carísimos amigos. Dios les bendiga. Este saludo llega hasta usted del pastor Osmín Hernández, que una vez más estamos aquí para continuar estudiando la palabra de Dios de la forma más sencilla posible, pero lo hacemos con todo cariño, con todo aprecio y con toda dedicación, con el deseo de que un corazón pueda ser abierto y pueda recibir la palabra que estamos compartiendo. Porque quiero aprovechar bien el tiempo, vamos a tener unos segundos de oración para poder entrar en estudio. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Muchas gracias, Señor, por darnos el privilegio de poder estudiar tu palabra. Bendice, Señor, a nuestros hermanos y amigos que verán posterior este video, este estudio. Y a mí, Señor, al compartirlo, dame tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos, en esta tarde o en esta ocasión, vamos a compartir con ustedes algo sumamente importante. Todo es importante, pero este asunto tiene que ver con el gran conflicto de los siglos. Nosotros tenemos un gran amigo, al Señor Jesucristo, a quien hemos aceptado y a quien damos gloria y honra cada día. Que su nombre sea glorificado hoy. Pero tenemos entonces un enemigo, y vamos a hablar de nuestro gran enemigo, Satanás. Este enemigo es enemigo de Jesús. Por consiguiente, es nuestro enemigo. En nuestros primeros dos estudios aprendimos cómo desarrollar una relación especial con Dios. En esta vamos a estudiar acerca de Satanás. ¿Quién es él? Alguno podría decir, pero ¿quién no sabe quién es Satanás? En verdad, no es así. Hay gente que no sabe quién es Satanás. Por consiguiente, viven haciendo y deshaciendo sin darse cuenta que lo que hacen, lo hacen inspirados por ese nuestro enemigo, Satanás. Y algunos preguntan, pero Satanás no existe. Así dicen. Otros dicen, Satanás somos nosotros mismos. Bueno, algunos tienen razón. Entonces, ¿existe realmente? Y si existe, ¿dónde está? ¿Ha estado desde el principio? Y si ha estado desde el principio, entonces es otro Dios. Y nosotros sabemos que este personaje pecó. Ya lo veremos todo en el desarrollo. Y si la paga del pecado es muerte, porque no ha muerto, ¿verdad? Entonces, ¿quién lo creó? Vamos a contestar algunas de estas preguntas en nuestro estudio. Y, de hecho, vamos a estudiar las Escrituras y tome su Biblia, porque a eso vamos. La primera pregunta que nos vamos a hacer hoy es, ¿de dónde dijo Jesús que vino Satanás? Vamos a la Biblia y no vamos a dar muchos textos, aunque los hay, por cada pregunta. Pero vamos a Lucas capítulo 10. Evangelio de Lucas capítulo 10 y el verso 18. Lucas nos dice lo siguiente. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces aquí Lucas nos está diciendo que Satanás cayó del cielo. Y bueno, pudiéramos decir vino del cielo, pero es que cayó porque es que fue botado, fue echado fuera.
Así que hay otro versículo adicional que está en Judas 6. No lo vamos a leer para aprovechar bien nuestro tiempo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué cayó Satanás del cielo? Isaías, vamos al profeta Isaías, capítulo 14. Y entonces vamos a ver qué fue lo que pasó. Capítulo 14, versículos 12 al 15. La Escritura nos presenta esta tragedia. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste por tierra o a tierra. Esta versión así lo dice. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, en los extremos del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. ¿Por qué cayó Satanás? Bueno, porque se rebeló contra Dios. Quiso ser igual a Dios. Pero dice el verso 15, mas tú derribado eres hasta el Seol, es decir, hasta el sepulcro, a lo profundo de la fosa. Así que la razón por la cual cayó, que no era Satanás, en realidad, se convirtió en Satanás o en diablo, que quiere decir adversario. Ahora, ¿de dónde surgió Satanás y cómo era? ¿Cómo es que él era? Aclaremos esto ahora en esta pregunta. ¿Qué es lo que él era antes de ser lo que ahora es? Ezequiel, vamos al libro de Ezequiel, el capítulo 28. Ezequiel capítulo 28, versículo 15. Bien, estamos ahora en Ezequiel 28, verso 15, y dice así la palabra de nuestro Dios. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿De dónde surgió? ¿De dónde surgió? Dice aquí. El versículo 12 de este capítulo dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Lo primoroso de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti en el día de tu creación. Qué hermoso ver todo lo que era, ¿no? Y todo lo que tenía, el privilegio que tenía. De este capítulo, aquí se le llama a Satanás se le llama el rey de Tiro. Tal como el Señor era la verdadera autoridad, por encima del gobierno de los ángeles. Interesante. Entonces, pero resulta que aquí se compara con el rey de Tiro. Primera de Crónicas 29:23 y Sofonías 3:5. Así también Satanás era el verdadero o la verdadera autoridad por encima de los reinos paganos de Babilonia y Tiro. De ese modo, en ciertos aspectos, las profecías de Isaías, capítulo 14 y Ezequiel 28, revelan en forma gráfica las características propias de Satanás.
Las características de estos reyes revelan las características de Satanás. Colosenses 1:16 nos dice que todo fue creado por Dios. Entonces, ¿creó Dios a Satanás? Esa es la pregunta que mucha gente hace. ¿Por qué Dios creó a Satanás si iba a hacer tanto daño al mundo que él creó? Dios no creó a Satanás. Dios creó a un querubín. Si bien Satanás fue creado como un ángel santo y perfecto, ¿qué cambio ocurrió en él que ocasionó su expulsión del cielo? Vamos de nuevo a Ezequiel 28, 13 y 14, porque hemos leído 13 y 14 fue lo que ya leímos. El 17 ahora. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra y te daré, y delante de los reyes te pondré por espectáculo o por ejemplo. Satanás era perfecto hasta que se halló maldad en él. Ezequiel 28, 16 dice: a causa de tu intenso trato comercial, te llenaste de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín cubridor. El texto que declara lo que realmente creó Dios es este versículo. El versículo 16 dice que Satanás, que es ahora el enemigo de Dios, era un querubín. Así que Satanás es un querubín caído. Y pecaste, dice, oh querubín protector. Así que Satanás fue el primer pecador. Según primera de Juan 3, 4 y 8, el primer transgresor de la ley de Dios. Primera de Juan 3, 8 dice: el diablo pecó desde el principio. En otras palabras, él fue el originador del pecado. En él se originó el pecado. Entonces, vamos a preguntarnos ahora, ¿quiénes fueron expulsados del cielo juntamente con Satanás? Allí vamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 12, versículo 7 al 9. Y dice aquí: entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Esto tiene algo más amplio, porque aquí no solamente se describe esa primera caída, se describe también una segunda caída, pero no voy a entrar en ello ahora. Solo quiero que sepas que los ángeles, él se trajo con él la tercera parte de ángeles. Es lo que dice aquí. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. Bien, a aquellos ángeles que se le unieron porque creyeron en su engaño, estos también fueron echados con él. En el versículo 12 de este capítulo dice: por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra
y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Claro, aquí se describe, aquí se une esa primera caída, cuando él fue echado por haberse rebelado, pero también se revela esa segunda caída. En ese mismo pasaje se muestra su segunda caída, porque aún cuando él estaba aquí en esta tierra, cuando Adán y Eva pecaron, le cedieron el dominio a Satanás. De modo que ahora, una vez que pecaron, ahora Satanás se convierte en el príncipe de este mundo. Y él iba al cielo y se presentaba. Pueden recordar a Job capítulo 1, y donde dice que Satanás vino y junto con los hijos de Dios, y luego Dios le pregunta de dónde viene Satán, y él dice de rodear la tierra y de andar por ella. Él se presentaba, pero eso se le terminó una vez que Cristo murió en la cruz. El Evangelio de Juan nos habla, en el capítulo 12, verso 31, dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Es porque se le llegó su fin, una vez que fue totalmente desenmascarado y los ángeles vieron la crueldad con que Cristo murió en la cruz. Allí terminó todo. Y él es echado fuera. Por eso el versículo 12 dice: alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra! Porque el diablo ha descendido con gran ira. Mi querido amigo y hermano, el diablo está luchando por destruirte, porque él no quiere ser destruido solo al final. Él quiere llevarse a todo para hacer sentir mal a Dios, que es nuestro creador. Eso es lo que pasa. Él anda como león rugiente. Él anda alrededor buscando a quien devorar. A él le queda poco tiempo. Y si a él le queda poco tiempo, pues a la raza humana también le queda poco tiempo. Entonces, ¿quiénes fueron expulsados con él? Los ángeles fueron. Ahora, ¿cómo fue que este mundo participó en la rebelión de Satanás? En Génesis, capítulo 3, allí miramos cómo fue esto, cómo sucedió el libro del Génesis. Capítulo 3, verso 1 al 6, dice: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, que fue la primera archimentira del diablo a nuestros primeros padres. No moriréis, les dijo. Por eso mucha gente ahora cree en la inmortalidad del alma, porque siguen esta mentira. Entonces, pero Dios sabe que el día que comáis de él, dijo Satanás, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Y al ver eso, la mujer tomó del fruto prohibido y comió. Así que tal como Satanás obró más tarde en medio del rey de Tiro, así usó en el Edén una serpiente como medium. Por lo tanto, la serpiente vino a ser uno de los nombres de Satanás.
Por eso en Apocalipsis se le llama la serpiente antigua, el que nos acusa de día y de noche. Eso indica que ya había caído y ahora nos acusa delante de Dios. Es lo que hizo Satanás. Acusó a Job. ¿Recuerdan? Bueno, es lo que ha hecho acusándonos delante del Padre. Te incita a pecar y una vez que pecaste, entonces te acusa delante de Dios. Ese es nuestro enemigo, Satanás. Entonces, en el principio, Adán era el gobernador de este mundo. Era el gobernador. Génesis 1:26, después que aparece, que dice, cuando dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias sobre la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Él era el gobernador de este mundo. Pero después que Satanás lo indujo a pecar, Adán perdió su dominio. ¿Quién entonces reclamó ser gobernador de este mundo? Bueno, en Lucas capítulo 4, vamos al Nuevo Testamento ahora, Lucas capítulo 4, versos 5 al 7. Mira cómo muestra que él reclama que es dueño de este mundo. Lucas 4, versos 5 al 7. Dice aquí, luego lo llevó el diablo a un monte alto, eso es a Jesús, por supuesto, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Le dijo el diablo, le dijo a Jesús, a ti te daré todo el poder de estos reinos y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿Quién dijo eso? No lo dijo Jesús, lo dijo Satanás, se lo dijo a Jesús. Aquí está bien claro cómo él reclama que es de él, porque a mí me ha sido entregada. Es decir, una vez que Adán pecó, le entregó el dominio a Satanás. Y a quien quiero la doy. Y por eso entonces él la estaba ofreciendo a Jesús. Es decir, si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. Qué ironía de la vida. Le está diciendo al dueño de todo que le va a dar los reinos de este mundo. ¿Cómo es la vida, verdad? ¿Cómo son las cosas? Entonces, hay más citas que nos indican de cómo, pero es suficiente para que tú comprendas cómo Satanás se adueñó de este mundo y por qué San Pablo dice que es también el príncipe de este mundo. Ahora, ¿qué hace Satanás con los que se oponen a la verdad? ¿Qué hace Satanás con los que se oponen a la verdad? Vamos al Nuevo Testamento, a las epístolas de Pablo, segunda carta a Timoteo 2:25. Segunda carta a Timoteo 2:25. Y aquí estamos. El capítulo 2, verso 25, dice, debe corregir con mansedumbre a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Qué hace Satanás con los que se oponen a la verdad? El 25. Y entonces el 26 dice, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Entonces lo que el diablo hace es que mantiene cautivos a los que se oponen a la verdad. Eso es lo que él hace.
Juan 8, 34 al 44, Jesús habla a los fariseos, escribas, y les dice que ellos son hijos del diablo. Interesante cómo lo presenta el Señor Jesús. Ahora, ¿qué advertencia da el apóstol Pedro a los cristianos que viven o que vivimos en los últimos días? Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a ver qué advertencia tenemos los que vivimos en los últimos días. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 6 al 9. Vamos a ver. 5, 6 al 9. Dice, humillaos pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Esa es la advertencia. Nos humillemos delante de Dios. Si te humillas delante de Dios, todo lo demás podrá ser posible, porque es lo primero que toda persona debe hacer. Dice, humillaos pues otra vez bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Eso es lo que está procurando Satanás, acabar con tu vida, acabar con lo que tú eres. Eso es. Entonces, ¿cómo trabaja o trabajará Satanás en los últimos días? ¿Cómo? Y sus instrumentos humanos en los últimos días. ¿Cómo trabajará Satanás en estos últimos días? ¿Y a quién engañará? Segunda Tesalonicenses. Estamos en las epístolas de Pablo. Segunda Tesalonicenses, en el capítulo 2, 8 al 10. Segunda carta de Pablo, capítulo 2, 8 al 10. Dice aquí, y entonces se manifestará aquel inicuo o impío, dice esta versión, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con él, con el resplandor de su venida. Dice más, el advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros. Eso lo hará hoy en día. El diablo, incluso a través de muchas congregaciones, hará engaños o falsos milagros. Así que, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Allí está. Muchos instrumentos humanos. Dentro de eso, muchos que creen en el Evangelio serán atrapados por el espiritismo y creerán que es el Espíritu de Dios el que los está poseyendo, cuando no es el Espíritu de Dios, sino espíritu engañoso. Y por último, entonces, ¿cómo podemos vencer a Satanás? ¿Cómo es posible? Apocalipsis 12, 11. Aquí nos trasladamos a ese libro hermoso de Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan. Apocalipsis capítulo 12, verso 11 dice, ellos lo han vencido. ¿Cómo? ¿Cómo lo vencieron? ¿Cómo lo vencen? Por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Tienes que entregarle tu vida, tu corazón
al Señor Jesucristo y permitir que la sangre de Jesucristo te limpie de todo pecado y permitir que Él te ayude a ser victorioso. Él te ayudará a ser victorioso. Primera de Juan 3, 4 al 8 dice lo siguiente. Quiero compartir contigo estos textos. Casi no he compartido más de uno en las demás preguntas, pero vamos a darte otros textos más aquí. En Primera de Juan 3, capítulo 3, versos 4 al 8. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabes que Él apareció, es decir, Cristo apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica, este es el punto, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Qué vamos a decidir ahora? Muchas personas se han preguntado cómo es que un Dios de amor puede permitir todavía la existencia del pecado y el sufrimiento, la enfermedad. Pero Dios nunca planeó que las cosas fueran así. No, eso no estaba en el plan de Dios. Dios no creó el pecado, ni el sufrimiento, ni al que causa el sufrimiento. A todas sus criaturas, incluyendo a los ángeles, les dio libertad de elegir. Y aquí está el asunto. Lucifer eligió mal, y los seres humanos también. Luego nuestros primeros padres se unieron a él en esa rebelión, y fue así como entró el pecado en nuestro planeta. El pecado entró por un hombre, dice Pablo, y así que la muerte, y así entró la muerte, y la muerte pasó a todos. Entonces Satanás está en esta guerra con Dios y está buscando nuestra destrucción eterna mediante sus intrigas, engaños, y tiene poder. Pero si estás en Cristo, por la sangre de Cristo vas a ser victorioso. La Biblia revela sus planes y sus engaños, pero también la Biblia revela a un Salvador, el Señor Jesucristo, que nos libra de Satanás. Sigamos estudiando su palabra, y en su palabra nos permitirá saber cómo librarnos de los dardos del enemigo. Que Dios te bendiga, y nos encontraremos en la próxima lección, que será la número 4. Bendiciones. Comparte, mi querido amigo, comparte lo que comparto contigo. Hazlo, y de esa manera estás haciendo la obra como yo también la estoy haciendo. Dios te bendiga.